Vamos a darle pues que es mole de olla. El título de este editorial es el siguiente: El mundo se complica cada día más. Y le agrego algo, una pregunta. ¿Y nosotros? En la baba. Repito, el mundo se complica cada día más y nosotros en la baba. ¿Qué significa esto? Miren, una de las grandes limitaciones de nuestra clase política es sacarle la vuelta a los grandes temas que tienen que ver o están relacionados con problemas estructurales. Dicho de otra manera, nos vamos por encimita. Y eso sí, el adjetivo y que es honesto y que sale por allá Moreira, el diputado priista, y le dice a un adversario: eres un narco, cabrón. ¿No? Pues ante esa solidez y esa profundidad legislativa, dice: oh, no, cuidado con el señor diputado Moreira, ¿eh? Esa es estatura política como legislador. Y así muchos, y así muchos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la realidad? Sigue avanzando y nosotros a un lado del camino. Miren, difícil es encontrar en los últimos quizá 30 o 40 años, si no es que irnos un poco más allá, difícil es encontrar un momento o una coyuntura tan complicada y de tan alto riesgo como la actual. Las noticias de hoy por la mañana, que allá en Londres era ya tarde, el primer ministro, el señor Starmer, renunció a su puesto de primer ministro y lo va a sustituir el que es el líder del partido laborista, ¿verdad? El señor Rodman, creo que es, ¿verdad? Por el sistema parlamentario difiere del sistema presidencialista. El señor Starmer nunca le pudo encontrar la cuadratura al círculo y hoy se cumple el pronóstico elaborado por algunos de sus adversarios, que no iba a aguantar la presión y tendría que renunciar. Hoy se cumplió esa situación para asumir al Reino Unido en una situación difícil, compleja, más compleja todavía de lo que está a raíz del famoso Brexit, que ellos abandonan de motu propio después de un referéndum o alguna votación, ahí un plebiscito, abandonaron la Unión Europea y hoy no hallan la puerta y andan buscando cómo regresar. Así les han hecho. Ya te fuiste, ya no volvites, diría el clásico, ¿verdad? Ese es un tema, pero luego tenemos el que ya lleva más o menos 4 meses, el caso de Irán, Estados Unidos. Es sorprendente la cantidad de comentarios que se sustentan en la pura ideología. Fue una derrota de los Estados Unidos, un gran fracaso de Trump y que esto y que el otro, el régimen iraní está intacto y ahí está y esto, y exudando un antinorteamericanismo enfermizo, visceral. Esto no es solamente típico de aquí de muchos porristas aquí en México, sino que usted acude a periódicos serios en el mundo, el Financial Times, Wall Street, el Washington Post, revistas como The Economist, periódico El País, periódico el Financial Times, etcétera. Y hay comentarios en el sentido de que fue un fracaso, de qué sirvieron estos 4 meses si nada se logró. Yo desconozco qué es lo que ven o qué elementos son los que toman para emitir esas opiniones. En el caso de
de Irán en este conflicto con Estados Unidos e Israel, me sorprenden varias cosas. Primero, Irán hoy como país, como gobierno normalmente constituido, no existe. Irán no tiene fuerza aérea, no tiene armada, no tiene ejército. Su infraestructura más importante, crucial para un desarrollo más o menos normal de ese país, no existe. Se van a ver inmersos en un proceso inflacionario tremendamente elevado. Van a batallar meses para reconstruir los canales de distribución de productos básicos para hospitales, escuelas, empresas, etcétera. Entonces dicen, oh, es que el programa nuclear y que no sé qué. A ver, pero Irán en este momento, ¿acaso piensan ustedes que en esta situación va a tener recursos humanos, materiales y financieros para poder dedicarse a su programa nuclear? Dicen, sí, está intacto. No es cierto, señores. Irán, de ser el chupacabras en el sentido estricto, el enemigo común en toda esa región, ya no tiene aquella fuerza. Que no se logró lo que Trump en su estilo exagerado, pero eso no quiere decir que Irán esté intacto y que puedas. No, señores. Ahora, ¿qué es lo que sucede también aquí? Y que estas personas no ven. Para que se pueda dar un cambio de régimen, obligadamente, y esa es la gran experiencia que han adquirido, esa enseñanza que han adquirido los norteamericanos en los errores tremendos en Afganistán, Irak, etcétera, tiene que participar la población. Irán tiene casi 50 años dominando a su población, a sus ciudadanos y a la población entera, desde los niños en las escuelas, educados en estos casi 50 años en una cultura teocrática. Yo no entiendo cómo alguien puede pensar que Irán es un país viable que se rige por cosas, vamos a decir, preceptos o ideas del siglo VII de nuestra era, cuando estamos en el siglo XXI, es decir, 1400 años después. Irán, después, cuando llegue el Ayatollah Khomeini en 1979, y cuando empieza por el establecimiento de un régimen teocrático, en ese momento estaba echada su suerte. ¿Por qué ha durado tanto tiempo? Por la cobardía de los gobiernos occidentales, so pretexto del abasto de petróleo. Pero resulta que Estados Unidos, que en aquellos años importaba alrededor de 9 millones de barriles diarios de petróleo, ahora es el exportador número 1 de petróleo, de tal manera que Estados Unidos no necesita a Irán. Pero el resto de los países avanzados, Europa Occidental, China, Japón, Corea, etcétera, necesitan de ese petróleo porque ellos no les alcanza, no tienen petróleo, y en el caso de China, porque es tal su consumo que la oferta que tienen no les alcanza. ¿Y qué hizo Trump? Ahorita, en este momento, el estrecho de Hormuz está funcionando sin problema alguno. Alrededor de 400 barcos están ya empezando a cruzar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Para regresar a la normalidad de antes de febrero, van a pasar como unos año y medio, quizás, si no es que un poco más. ¿Por qué? Porque las fuerzas y los ataques militares de Israel y de Estados Unidos destruyeron las instalaciones de bombeo, etcétera, etcétera. Entonces, como dicen, fue una derrota total para Trump. Fue una vez, señores, ¿por qué no una pizquita de objetividad? Que
que ustedes odian a los Estados Unidos, odian a Trump porque son demócratas en Estados Unidos y quisieran ver derrotados a los republicanos, pues es una aspiración legítima. Pero de eso a llevar a afirmar que se ganó en estos 4 meses, pues nomás vean la situación de Irán y concluyan ustedes. Ahora, ¿es viable una teocracia como la de los ayatolas y los imames? ¿Es viable en el siglo XXI? No, señores, no. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Aplicar la fuerza. ¿Por qué? Porque Irán es un país que ha formado y financiado y apoyado a las peores organizaciones terroristas, criminales, asesinas que hemos conocido en años, en decenios, que es Hamas y Hezbollah y los Houthis. Los piratas como si estuvieran en el siglo XVII, XVIII, pues ya no son problema. Ya les dieron, como diría el clásico, chicharrón. ¿Qué pasa con los terroristas en Gaza? Prácticamente ya se han quedado sin nada. Los túneles acaban de encontrar, de descubrir los israelitas, una red donde está el comando secreto. Está cerrado el túnel. En el caso de Hezbollah, ¿qué tiene que hacer el Líbano? Sí, está bien, carnal, yo los voy a, órale, y sobre de ellos. ¿Por qué? Porque no es posible ya pues seguir manteniendo eso. ¿Y quién fue el artífice de ese cambio, de esa decisión para lanzarse sobre ellos con todo el poder militar? Fue Donald Trump, les guste o no. ¿Se han preocupado ustedes en pensar por qué en momento alguno no hubo protesta ni cosa de China y de Rusia? Porque lo que estaba haciendo Trump les convenía. Estaba alguien sacando, como dicen, las castañas del fuego sin ellos acercarse a la chimenea. Entonces, que salgan con que nada se ha logrado, dice uno, chin. Entonces, ese es el gran problema de la ideologización del análisis. Aquí estamos ante, más que analistas, aporristas inversos. ¿Qué es lo que hacen? En vez de lanzarle una porra a Trump, le lanzan un coro de críticas, pero dices, oye, es que ahorita que sí, que sigue y que le van a dar esto, señores, el proceso de acabar con ese régimen teocrático está empezando apenas. Ya dejaron a Venezuela de lado, no, que dejaron a esta y a la otra y a la otra. A ver, señores, repito, los Estados Unidos analizaron de manera concienzuda las experiencias en Irak, en Afganistán, etcétera, y dijeron, chin, ese no es el camino. No podemos llegar nosotros a implantar un régimen democrático como el nuestro. Hay que utilizar otros caminos y hay que utilizar a la gente de ellos. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Lo está haciendo en Venezuela y lo va a hacer en Cuba y lo va a hacer aquí en México. Acuérdense de mí. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los países europeos? Los países europeos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron prácticamente todos ellos destrozados como consecuencia de la guerra iniciada por las dos de las tres potencias del eje, que era el fascismo italiano y el nazismo alemán, hubo que reconstruir Europa. Pero hay que reconocer, y eso la gente lo olvida, el equipamiento de las fuerzas europeas e incluso de la República China, que no había República Popular China todavía, fue donaciones y apoyo de los Estados Unidos, que su aparato de producción industrial civil se volcó
a la construcción militar, tanques, aviones, ametralladoras, casquillos, balas, etcétera. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aportan bajo el Plan Marshall cientos de millones de dólares de aquellos para reconstruir la infraestructura destruida, países que se acaban, etcétera. Y a partir de ahí el surgimiento de la Unión Soviética con sus ansias expansionistas y hegemónicas en aquella región, ¿qué hacen los Estados Unidos? Ven, como dijo Churchill, una cortina de hierro ha caído en Europa, el avance de lo que llamaban el comunismo. ¿Y qué hacen los Estados Unidos, que son la única potencia que quedó intacta? Órale, vamos a detenerlos. Y genera toda una estructura militar, un paraguas nuclear, se decía en aquel entonces, para disuadir a la Unión Soviética de seguir con su expansión territorial. Y se quedó así lo que era Europa Oriental. Hoy eso ya no existe. Eso ya se acabó. Ya no existe la Unión Soviética. Ya no existen los que eran países socialistas en Europa Oriental. Rumania, Hungría, Rumania, Polonia, Bulgaria, la República Checa que se dividió en dos, todas esas repúblicas que eran el bloque de Europa Oriental, hoy son economías de mercado y democracias, con sistemas de partidos que compiten en elecciones. ¿No es un triunfo ese? ¿O se dio así nomás por generación espontánea? Fue un trabajo que estuvo desarrollando Estados Unidos, personajes como Donald Reagan y en Inglaterra Margaret Thatcher y otros liderazgos en Europa, hasta que llega un momento en que derrota, cae el muro de Berlín. Bueno, pues eso es un triunfo inmenso que se logró. ¿Quién lo logró? Occidente con Estados Unidos al frente. ¿Qué pasa con Irán? Irán en 2-3 años va a ser un mal recuerdo. ¿A quién se deberá ese gran cambio y la destrucción de esa amenaza? Que a los primeros que amenazan son los mismos países de esa zona. Les guste o no, Donald Trump. ¿Cuánto tiempo duró Hugo Chávez y este barbaján de Maduro? ¿Por qué? Porque nadie se atrevió a hacer lo que hizo Donald Trump. ¿Ven los cambios que se están dando en Cuba? No, que nosotros de manera independiente y soberana vamos a tomar medidas de apertura económica. ¿Soberanas? A otro perro con ese hueso diría Rintintín. Son las amenazas de Trump y esta gente ha tenido que hacerlo a chaleco. Como México va a tener que entregar a esa bola de sinvergüenzas narcopolíticos, los va a tener que entregar. Entonces, llevan la cuestión ideológica y sus preferencias a niveles que rayan en lo absurdo, pues. Entonces, dice uno, ¿qué se hace ante eso? Pues nada, ¿no? Dejarlos que la realidad los ponga en su lugar, pues. Hoy, por ejemplo, Venezuela ya no tiene los 30,000 policías que eran los que manejaban toda la parte electoral, policías cubanos y especialistas en esa materia. Ya no está la guardia pretoriana que tenía ahí Nicolás Maduro. Ya no están los miles de disquemédicos. Vámonos. Ya no está el petróleo gratuito que se le entregaba a Cuba. Es decir, todas esas cosas son elementos que van en la misma dirección. Cambiar un régimen, pero que lo cambien los venezolanos, claro, con presiones de los Estados Unidos, etcétera. Y en Cuba ya está pasando eso mismo. Sí, yo por eso no entiendo estas posiciones, no, una derrota, reculó Trump y que esto, señores, revisen objetivamente lo que ha pasado en Irán,
Ahora, cuando ven ustedes lo que han hecho los países europeos en los últimos 50 años, que le han dejado todo a los Estados Unidos, hasta que llega Trump y le dice, momento, de gorra, ya se acabó. Pónganle dinero, si no, ¿qué están haciendo ahorita los países europeos? Inglaterra, Francia y Alemania fundamentalmente. Rearmándose, invirtiendo lo que no invirtieron en 40 años, señores. Y es responsabilidad de ellos ahorita enfrentar la amenaza de Rusia y de Vladimir Putin. Y lo van a tener que hacer, pues, porque las condiciones ya no son las mismas que hace 40, 50 años. En esas condiciones, pues, hay que ser, vamos a decir, objetivos, pues. Aquí en México festinan y en los programas de opinión, no, que Trump y esto. A ver, ¿no estás viendo lo que está pasando en Cuba? Sí, y eso va a tardar 10, 15 años, cuando menos, de corregir más o menos el desastre que causaron los Castro y la bola de sinvergüenzas a su alrededor. ¿Ustedes piensan que la corrección de lo que ha hecho a la fecha y lo que le falta por hacer de destrucción a Morena, lo vamos a resolver así en una elección, el 27 o el 30? No, señores. Mucho de lo que estamos viendo, de este temor que tienen con la connivencia entre los mañosos y los políticos, se debe a que la López, el bulto y la anticientífica dijeron vamos a combatir esto, ni más, si los están protegiendo, se debe a las presiones de Estados Unidos. Y eso les duele a mucha gente. Oye, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres que se corrija esto, sí o no? Sí. Ah, pero que no vengan los gringos ahora. Ah, bueno, entonces vamos a seguir aquí 100 años, pues. Es decir, no entendemos las nuevas reglas de la nueva realidad en el mundo, en el planeta. Mientras el mundo está avanzando y la situación haciéndose cada vez más compleja, estos problemas que he señalado, si ustedes se van a África, se van a asustar de los problemas que tiene África. Si ustedes se van allá al sudeste asiático, van a encontrar, pues, excepción hecha de Vietnam y algunos otros, pero hay una serie de conflictos regionales pequeños, etcétera, pero es inevitable eso. Pero todo eso nos afecta. Miren, ahorita, a raíz de este problema del abasto de petróleo que se ha visto interrumpido o complicado, ¿saben ustedes qué están haciendo países en América Latina y en las otras partes del mundo donde no hay conflicto? ¿Qué están haciendo a pasos acelerados, invirtiendo para aumentar el volumen de extracción de petróleo? Órale, ¿por qué? Porque saben que en los próximos 18, 24 meses no será factible que aquella región abastezca de ese insumo que es el petróleo. Entonces están aprovechando la oportunidad. ¿Qué estamos haciendo en México? Puras babosadas, cambiamos a un inútil, le ponemos a otro más inútil en Pemex, es un desastre completo y ahí vamos. Y presumiendo, ¿no?, que la autosuficiencia energética, ¿cuál, hombre? El mundo avanza y nosotros retrocedemos, nosotros reculamos. Mientras otros países están mejorando sus sistemas educativos y sus sistemas de salud. ¿Por qué? Porque esos dos sistemas públicos, al prestar servicio de educación y de salud, es donde está el pilar fundamental para formar capital humano de primera categoría. ¿Qué estamos haciendo en México? Ya destruimos el sistema público de salud y el sistema público de educación. Ya los de la CENTE, los de la sección 22, ya obtuvieron 800 millones de pesos y todavía sale la anticientífica a decir, pero ese dinero no es para la CENTE. Ay, por favor. Es decir, ¿cómo es posible que después de estar 2 meses o no sé cuánto sitiado el centro de la ciudad,
les dan la lana y ahí se van aquellos felices de la vida. Dicen, señores, ¿qué no entienden que la orientación general que priva en el mundo hoy es aplicar la ley, hacer respetar la ley para poder meter orden, disciplina y avanzar? No, estos van al revés, van en sentido contrario. Los criminales son los que tienen todas las ventajas hoy en México. Ahí están los resultados. Por eso de ahí cuando se alegran porque es que derrotaron a Trump en Irán. Derrotaron los iraníes, los ayatolas a Estados Unidos con queso dirían de las quesadillas. Señores, analicen las cosas objetivamente, lean otras fuentes de información. La mañanera dice puras mentiras, señores. Y están los programas de opinión llenos de porristas, no de analistas. México tiene una de sus grandes limitaciones ideológicas, un antinorteamericanismo visceral. Nos brota así, es eso que llaman los alemanes el Schadenfreude, que es el gusto porque le vaya mal al otro. Señores, si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va a ir peor. Entendamos eso, por favor. Y todo lo queremos regalar. Y que protestan, que vamos a apoyar al campo. Por ahí anda algún loquito. Vamos a apoyar al campo. Muy bien. ¿Cómo quieres apoyar al campo? Crédito. Desde la llegada de Cárdenas a la presidencia de la República, si algo se ha entregado al campo mexicano es crédito que nunca se ha recuperado. ¿Todavía quieres darles más? Ese no es el problema del campo. El problema del campo es estructural por otras razones, hombre. Pero bueno, pues así es, pues. Y en ese antinorteamericanismo nos vamos a hundir como país. Estamos en la mediocridad, en la pequeñez ahí. Pues nomás vean ustedes la crítica política que se hace. Narcopolítico, narcogobierno. Y sí son narcopolíticos. Y sí es un narcogobierno. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Es decir, no se sale de esas posiciones. De la oposición, ¿quién está haciendo trabajo político serio, masivo, capacitando a sus cuadros, a sus militantes, a sus simpatizantes? Todo concentrado aquí, apareciendo en programas por aquí y por allá. Y Morena ya preparando a sus candidatos con un disfraz legaloide ahí, los defensores de no sé qué madres, y ahí están. Y la oposición, no, pues vamos, nosotros los del PAN, dicen, no nos juntamos con el PRI porque son muy sinvergüenzas, pero si tuercas, bonito. Es decir, no entendemos, pues. Andamos en la pequeñez, en las porquerías ahí. Señores, entendamos que la tarea primordial y la prioridad uno que tenemos como en las elecciones es ganar el poder legislativo, por favor. Entendamos eso. Me cansé de decirlo hace 3 años. Pero nadie hace nada. Ahí siguen, y cuando escucho yo a los porque me dicen, no, es que tú no valoras a este y al otro, pero pues escuchándolos dice uno, Dios mío querido, es decir, la minucia, la cosa, y por supuesto enriquecidos esos y los otros, producto de 20, 25, 30 años bateándola, y que se han enriquecido en este puesto, en el otro, en el otro, en el otro, y todavía quieren seguir bateándola, pues así no se puede, no se puede. Ya lo verá usted, ya lo verá. No adelantemos vísperas, lo van a ver para la elección del 27. Lo van a ver, pero ya no lloren, porque los únicos responsables habremos sido nosotros mismos. Ahora bien,
Ya les comenté lo de Starmer en el Reino Unido, pero ahora viene otro caso, el de Colombia. Dos personajes, uno que es el títere de Petro, de este pervertido, desviado y drogadicto de Petro, un loquito, y una persona anodina, oscuro, un señor de apellido Cepeda, y el señor Espriella. Cuando uno lee las notas o las revisa aquí en los periódicos, no lo bajan de el ultraderechista, el ultra de derecha. A ver, señores, ¿de dónde sacan eso? Esta persona ni siquiera empieza a gobernar todavía, ni siquiera toma posesión. Creo que va a ser, creo que el 1 de enero, alguna cosa, pero no entra todavía. No hay ninguna decisión de gobierno del triunfador que les permita afirmar que es un ultraderechista. Bueno, es que sus declaraciones, señores, me extraña que tomen las declaraciones en el fragor de una campaña como válidas y que así va a actuar. No, señores, así no funciona la política. Vean el desastre que ha causado Petro en el gobierno colombiano y en la economía colombiana. ¿Acaso piensan ustedes que esta gente que votó por Espriella, primera y segunda vuelta, lo hace porque es ultraderechista? No. El señor dice, voy a acabar con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Es un compromiso de campaña. Gana la elección, el ciudadano que votó por él le exigirá que haga eso. Así funciona la democracia. Pero aquí ya lean, revisen los periódicos aquí. El Ultra, que es el nuevo Bukele. Pues yo diría, pues ojalá, porque en El Salvador lo tienen como lo máximo a Nayib Bukele. Un país con 0 homicidios dolosos. Pero no, es que están presos y su proceso. ¿Cómo les preocupa la situación de estos asesinos de la Mara Salvatrucha? Pero ¿por qué durante los años que estuvieron masacrando, descuartizando a miles y miles de salvadoreños, nunca les preocuparon esas víctimas? Es decir, señores, hay que ser serios, hombre. Hay que ser modestos en eso y que no sea nuestra ideología la que mande en las tonterías que decimos. Hay que informarnos, hay que estudiar. Si no les gusta, vayan a El Salvador y vean lo que está pasando ahí. Está llegando la inversión, está haciendo esto, que quiere perpetuarse en el poder. ¿Ustedes piensan que López no le hubiese gustado perpetuarse en el poder? Pues por eso metió a tanta gente para, a través de interpóstita persona, seguir macaneando. Es decir, es absurdo eso, pues. Los próximos meses quizá van a ser críticos en la situación o en la estabilidad política en el mundo. ¿Y dónde está la voz de México? No, preferimos llevar un ganso a la mañanera, un pato. No, estamos jodidos. Ese es el nivel nuestro. Ese es el nivel nuestro. Y el nivel de una analista estrella es callar a Faitelson y decirle, aquí nomás se habla de México ganó y punto. Esa señora no es analista, es porrista. ¿Y por qué es porrista? No sé, porque antes era muy crítica, pero llega la anticientífica y da un giro de 180 grados. Bueno, como dice un buen amigo, lo que tiene que hacer ciertas personas para tragar. Está en su derecho. Y la fulana y el mengano y el por acá y el por allá y con generalidades y que por acá y que esto. Señores, hay 100 millones de mexicanos que no ven sus programas,
que no escuchan esa verborrea confusa, no. Y a esos 100 millones o a esos 99.950.000, nadie los pela. Mientras ustedes están ahí en sus disquisiciones teóricas, sus columnas periodísticas que a veces ni ustedes mismos las entienden. No, señores, así no se logra modificar la situación política de un país. Ahora bien, Colombia se une a un grupo de países que han modificado radicalmente la orientación de su gobierno merced a una derrota de lo que se llama genéricamente la izquierda y un triunfo de lo que genéricamente se llama la derecha. Pero ni uno era de izquierda ni el otro es de derecha. Esas categorías o esas etiquetas ya debemos dejarlas atrás, señores. Eso ya pasó, eso es el siglo XVIII, el siglo XIX, ya. Hoy los elementos para calificar a un político son otros. Está a favor de la democracia, está a favor de la apertura de la economía, está a favor de la participación en la globalidad, está a favor de un manejo responsable de las finanzas públicas. Esos son los elementos centrales hoy para poder determinar la orientación ideológico-política de un político. Pero no, es que es de izquierda, es de ultraderecha. Evolucionen, señores, evolucionen, por favor. Y los que son porristas, pues bueno, pues cada quien tiene vocación de lacayo, pues, y se expresan tal cual. Hay personas que nacieron y se prepararon para ser lacayos, esclavos. Ahí están, tienen derecho. En uso de su libertad, que se arrastren, se culiempinen ante el poderoso. Ahí los ve. No sabe quiénes son, véalos en el canal 11. Ahí los va a ver. A ver, ahora, hay una cosa, resumo esto que he dicho en relación con nuestro país. Es una desgracia a donde nos ha llevado en tan corto tiempo la 4T. Somos hoy irrelevantes en el concierto de las naciones en el planeta hoy. Lo ha logrado Morena en 8 años. En 8 años. México es irrelevante incluso en América Latina. Ahí andamos con el juguetito ese, es que van a comprar 12 aviones casas porque estos están muy viejos y que 12 pinches avioncitos. Cuando Argentina tiene 40 y tantos, Chile 40 y tantos, Brasil ni se diga, ¿qué van a hacer con 12? Para que en el desfile pasen, no, que quieren darle una comisión importante que se ganen los responsables de la Fuerza Aérea, pues díganlo, hombre. Pero no digan, no, esos 12 aviones que se los van a venir entregando si los llegaren a comprar allá por el año 28 o 29. Para ese entonces habrá acabado con nosotros los narcos. No, señores. El mundo va hacia adelante a construir las bases para un mejor futuro. Nosotros estamos destruyendo todo lo que avanzamos poquito y estamos regresando al antepasado. Esa es Morena. Los partidos de oposición deberíamos, órale, ir a explicarle a la gente, no, pero prefiero un narcogobierno, narcopolíticos y acá y la conferencia de prensa y esto. No, así no se van a ganar elecciones, señores. Pero en fin, somos pues irrelevantes en el mundo actual e incluso para la estabilidad y seguridad nacional de los Estados Unidos, somos hoy, a querer y no, un peligro. Lea la noticia que viene hoy en los periódicos, la cantidad de droga, anfetaminas, metanfetaminas que confiscaron en Los Mochis hoy. Una cosa increíble así. Sinaloa, aunque duela,
es un Estado fallido, señores. Y vamos a tardar, y van a tardar los sinaloenses decenios en corregir, en cambiar, sacar de raíz esa corrupción y esa colusión con la mañosada que viene desde los años 45, 46, cuando cambió la situación y ya dijeron, bueno, ya nos proporcionaron amapola, goma de opio, etcétera. Estamos hablando de 80 años, señores, donde el narcotráfico ha sentado sus reales en el Estado. La economía depende de... Entonces, y todavía por ahí anda una persona a la cual estimo yo, es que hay que apoyar al campo. No, Mario. El problema no es de apoyar o no al campo, hombre. El problema es de aplicar la ley, pero con toda la fuerza del Estado, sin temor, sin vacilaciones. Ni modo, señores. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 22 de junio del año 2026. Yo le pediría que piense en esto, que piense qué somos hoy como país y que si Trump esto, que si lo otro, olvídese de eso, concéntrese aquí en México. ¿Qué son nuestros políticos, esos que aparecen ahí? ¿Qué son? ¿Qué quieren? Y no lo sabemos. Lo que sabemos es que lanzan el adjetivo narcopolítico, esto, pero a ver, ¿qué proponen estas personas? ¿Qué quieren hacer con este país? Eso es lo que estamos esperando. No, pero eso no, porque además ni siquiera tienen gente que le entienda a la cosa. Lo que quieren los que están ahí es un hueso, ser candidatos a algo y órale, ese es su deseo, hombre. No hemos aprendido en tantos años que esa gente no es la que debe ser promovida como candidatos a este o aquel puesto de elección popular, ¿no? ¿Por qué? Porque con dádivas nos han matado la actitud crítica. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Murió hoy una persona que fue uno de los grandes personajes en materia de la política monetaria en el siglo XX, el doctor Alan Greenspan. Casi 16 o 17 años al frente de la Reserva Federal, el Banco Central en los Estados Unidos, una persona interesante, una vida polifacética, un hombre que empezó estudiando en una gran academia, la Juilliard, para ser clarinetista, pero por alguna razón deja eso y se incorpora al círculo más cerrado de aquella escritora de origen ruso, Ayn Rand, y ahí compartió espacio en ese círculo cercano con Paul Volcker y su visión en cuanto al papel de la banca central, la cuestión del desarrollo del capitalismo, etcétera. Ahí abrevó Alan Greenspan, un personaje que cometió errores en cuestiones de política monetaria, los años que le tocaron vivir obligadamente. Tuvo que cometer errores, pero también tuvo muchos aciertos. Cuando compara uno el trabajo y los conocimientos, la estatura de Alan Greenspan, y lo ve uno frente a quien hoy preside la Junta de Gobierno de Banco de México, y dice uno, qué tragedia somos. Pero en fin, así está el asunto, señores. Muchas gracias, y a quien le interese la vida de Alan Greenspan puede leer un libro, hay varios, pero hay uno que recomendaría que se llama Maestro. Léanlo y van a ver una vida interesante de un personaje todavía más interesante. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel, y pues no queda más que seguirle. Nos veremos mañana
a las 6 de la mañana y a las 7 de la tarde, mañana que es martes.